ecoturista, de 40 años realiza 6 un extenso viaje por la selva de Costa Rica. A lo largo de sus vacaciones a Camp 6, trep 6 a árboles, va de 6 riachuelos, camín 6 a través de fango y soport 6 lluvias torrenciales. Perdí 6 los zapatos alrededor de 2 semanas después del comienzo de su aventura y continuó 6 caminando, descalza durante otras tantas semanas. En esta última etapa sufrí 6 pequeños cortes y abrasiones en ambos pies. Aproximadamente 6 meses después de regresar a su domicilio, en el medio oeste de Estados Unidos, observé 6 la presencia de una ligera tumefaxis 6N en el pie derecho, sin dolor ni inflamación 6N ni secresis 6N, por lo que decidí 6 acudir a consulta. 1. ¿Y cuál es el DIAN 6 estico diferencial de este proceso? 2. ¿Y o tipos de hongos podrían haber causado esta infección 6N? 3. ¿Y C6mo elaboraría usted el DIAN 6 estico de este caso? 4. ¿Y y alternativas terapéuticas existen y qué probabilidad de éxito tiene cada una de ellas? Las respuestas a resúmenes. Sporatrix teschenki. Palabras clave. Pinchazos de espinas, enfermedad del manipulador de rosas, esfagno, musgo, N6 dulos linocutaneos. Biología, virulencia y enfermedad. Hongos termixmente dim 6 ficos, crece como un moho a temperatura ambiente, por ejemplo, 25 centímetros cúbicos, y como levadura plum 6 fica a 37 centímetros cúbicos y en el tejido. La infección 6N es CR6 nica, lesiones nodulares y ulceradas que se desarrollan a lo largo de los vasos linfáticos que drenan el foco de inoculasis 6N primario. Epidemiología. Esporádico, más frecuente en los climas más cálidos, YAP 6N, Cternelca y Sudamérica. Brotes relacionados con trabajos forestales, minería y jardinería. La infección 6N clásica se asocia a la inoculasis 6N traornanca de suelo, vegetales o materia orgánica contaminada con hongos. Transmisi 6N SOAN 6 tica comunicada en cazadores de armadillos y asociada a gatos infectados. DIAN 6 estico. Infección 6N subcuanea con propagación 6N linfangitica. Para establecer el DIAN 6 estico definitivo se requiere cultivo de pus o tejido infectado. En el tejido, el microorganismo aparece como una levadura plum 6 fica en gemasis 6N. Tratamiento, prevenci 6N y control. Tratamiento clásico, yoduro potásico oral en solucis 6N saturada. Traconazol, tratamiento de Elexis 6N, seguro y eficaz. Alternativas, terbinafina, fluconazol, posaconazol. La aplicasis 6N de calor local se ha mostrado eficaz. Mycetoma eumicotic, Paeoacremonium, Curbularia, Fusarium, Madureya, Mediacopsis, Diatropia, Trematospa aérea, Exopiala, Falciformispora y géneros Exedosporium / Pseudayescheria. Palabras clave. Granos, fístulas, dermatlacea, subcutáneo, mycetoma. Biología, virulencia y enfermedad. Causado por una amplia gama de hongos verdaderos, en contraposición 6N a los mycetomas actinomic 6 ticos, que se deben a bacterias. Procesos infecciosos granulomatosos CR6 nicos y localizados que afectan a tejidos cutáneos y subcutanex. N6 dulo subcutáneo indoloro, crece lentamente pero aumenta progresivamente de tamaño. La propagación 6N local puede alterar los pianos tisulares, destruyendo músculos, fascias y hueso. La diseminasis 6N Gimet 6 gena o linfática es infrecuente. Epidemiología. Principalmente en regiones tropicales con precipitaciones escasas, más frecuente en África e India. El plantasis 6N traumanca en zonas corporales afectadas, es más frecuente en el pie y la mano. También pueden verse afectados la espalda, los hombros y la pared torácica. Afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres. Los PAT6 llenos etiol 6 gicos varían de un PALS a otro. Los micetomas no son contagiosos. Copyright 2017. Elsevier España. 618 Microbiología médica. Diagnóstico. Dernostraclan macroscópica de curanos o curarlos en los trayectos fistulosos. También puede verse en la biopsia tisular. Examen microscópico de los curanulos. Suele ser necesario el cultivo para identificar el microorganismo. Tratamiento, prevención y control. Normalmente insatisfactorio, respuesta deficiente a la mayor fa de los antifúngicos. El tratamiento antifúngico específico puede desacelerar la procreslon, terbinafina, voriconazol, posaconazol. La resección local suele ser ineficaz, la amputaclón es el unión tratamiento definitivo. Conidiobolus coronatus. Y Basidiobolus ranarum, aptosporus. Palabras clave. Entomoftoromicosis, subcutánea, esplendoreo epli, mucornicotico. Biología, virulencia y enfermedad. Entomoftoromicosis subcutánea causada por mucormicetes del orden Entomoptorales. Conidiogo /US coronatus, Basidiobolus ranarum.
Forma subcutánea crónica de mucormicosis. Ocurre esoradicalmente como resultado de la implantación subcutánea o del analácon del hongo presente en los residuos vegetales. B. ranarum. Lamptecon se manifiesta en forma de masas noeles elásticas con forma de disco localizadas en el hombro, la pelvis, las caderas y los muslos, pueden adquirir un tarnano bastante grande y ulcerarse. C. coronatus. Confinado a la región rinofacial, la deformidad facial puede ser bastante llamativa. No hay invasión vascular, la del cernunacon o la atectaclón de estructuras profundas es infrecuente. Epidemiología. Pueden verse ambos tipos en África e India. Ambos hongos son saprófitos presentes en las hojas y los restos de las plantas. Enfermedades infrecuentes sin factores predisponentes conocidos. B. ranarum. La alteclón ocurre tras la implantación traumática del hongo en los tejidos subcutáneos de los muslos, las nalgas y el tronco. Se da fundamentalmente en nirios y la proporclón hombre, mujeres 3-1. C. coronatus. La altección ocurre tras la inhalación de esporas del hongo, con la invasión consiguiente de los tejidos de la cavidad nasal, los senos parenasals y tejidos blandos faciales, se observa predominantemente en adultos jóvenes. La proporción hombre, mujeres 10-1. Dian 6 éstico. El diagnóstico clínico suele ser evidente y se basa en el aspecto psiconacroscópico. Ambos tipos de entomoftoromicosis subcutánea requieren biopsia para su diagnóstico definitivo. Tratamiento, prevención 6N y control. Ambas infecciones deben tratarse con itraconazol, puede usarse yoduro potásico oral en solución saturada. En el caso de empteclón por C. coronatus, en ocasiones es necesaria la cirugía reconstructiva facial. Un gran número de PAT6 llenos fúngicos produce lesiones subcutáneas que forman parte de su proceso patol. 6 gico. Sin embargo, algunos hongos suelen introducirse de forma traumática en la piel y tienden a afectar a las capas profundas de la dermis, el tejido subcutáneo y el hueso. Aunque en última instancia pueden cursar con lesiones en la superficie cutánea, rara vez se diseminan a 6 órganos distantes. En general, la evolución 6N clínica de estas micosis es CR6 nica e insidiosa, y las infecciones establecidas son resistentes a casi todos los tratamientos antifúngicos. Las principales micosis subcutáneas son la esporotricosis linfocutánea, la cromoblastomicosis, el micetoma eumyxístico, la cigomicosis, entomoftoromicosis subcutánea y la feoifomicosis subcutánea. En el capítulo 66 se describen por separado otros dos procesos fúngicos o pseudofúngicos subcutáneos, la lobomicosis y la rinosporidiosis. La esporotricosis linfocutánea se debe a un único PAT6 geno fúngico, Sporotrix eschenchii, mientras que las restantes micosis subcutáneas son síndromes clínicos de diversas etiologías fúngicas, tabla 631. Generalmente se considera que el potencial PAT6 geno de los hongos causantes de las micosis subcutáneas es bajo. Estos microorganismos se aíslan con frecuencia en el suelo, la madera o la vegetación 6N en descomposición 6N. En su mayor parte la exposición 6N es profesional o está relacionada con aficiones. Por ejemplo, jardinería, recogida de lefia. Los pacientes infectados no suelen presentar ninguna deficiencia inmunol 6 guique subyacente. Esporotricosis linfocutánea. El agente tiol 6 gico de la esporotricosis linfocutánea, caso clínico U631, es Sporotrix eschenchii, un hongo DIM6 fico ubicuo en el suelo y la vegetación 6N en descomposición 6N. La infección 6N es CR6 nica y se caracteriza por la aparición 6N de lesiones nodulares y ulceradas a lo largo de los vasos linfáticos, que drenan el punto primario de inoculación 6N, FIC631. La diseminación 6N a otras localizaciones, como a los huesos, los ojos, los pulmones o el sistema nervioso central, es muy infrecuente, menor que 1% de todos los casos, y no se incluye en este capítulo. A temperatura ambiente S. eschenchii crece en forma de un hongo micelial, FIC632. Ya 37 grados ahí en tejido se desarrolla como una levadura pleomorfa, FIC633. V tabla 631. Morfología S. eschenchii presenta dimorfismo térmico. Los cultivos de las formas miceliales proliferan con rapidez y poseen una superficie membranosa arrugada que, gradualmente adopta una coloración 6N+6N, tostada o negruzca. A nivel micro 6 pico la forma micelial se compone de hifas tabicadas yalinas y estrechas que producen un gran número de conidios ovalados, 2x3 hern a 3x6 hern, situados en unos delicados esterigmas u organizadas en una roseta o una formacis 6nd, pétalos de margarita, sobre los conidis 6 foros, VFIC 632. La fase de levadura está formada por células levaduriformes esféricas, ovaladas o alargadas, en forma de puro, con un diámetro comprendido entre 2 y 10 hern, yemas únicas, o rara vez, múltiples. V tabla 631 IFIC. 633. Aunque esta es la fase tisular de S. eschenchii, en raras ocasiones se observan formas de levadura en el estudio histopatol 6 gico de tejido. Epidemiología. Generalmente la esporotricosis es una enfermedad esporádica cuya frecuencia es mayor en los climas más templados. En la actualidad las principales zonas conocidas de endemicidad corresponden a Japón, Norteamérica y Sudamérica, especialmente México, Brasil, Uruguay,
Perú y Colombia. Se han descrito algunos brotes de la infección 6N asociados a actividades forestales. Tales, mineras y de jardinería. La infección clásica se asocia a la inoculación traumática de tierra, vegetales o materia orgánica contaminados por el hongo. La transmisión zoonótica se ha relacionado con actividades de caza del armadillo y con gatos infectados. Se ha comunicado un brote reciente de esporotricosis transmitida por gatos que afectó a 178 individuos entre 1998 y 2001 en Río de Janeiro, Brasil. Esporotricosis. Haddad y Cals. Medmaico /diagonal 40. 425427, 2002, describieron un caso de esporotricosis linfangítica tras una lesión con una espina de pescado. El paciente era un pescador de 18 años residente en una zona rural del estado de Sao Paulo que se lesionó el tercer dedo de la mano izquierda con las espinas dorsales de un pez que caoyuro mientras trabajaba. Posteriormente, el paciente presentó edema, úlcera con dolor y secreción purulenta alrededor de la zona lesionada. El médico de cabecera lo interpretó la lesión como un proceso pioquenobacteriano y le recetó un ciclo de tetraciclina oral durante 7 días. No se observe mejoría alguna y se camoló el tratamiento parcefalexina, con resultados parecidos. A la exploración a las 15 días del accidente el paciente tenía una úlcera supurada con nádulas en el dorso, de la mano y el brazo izquierdo que formaba un patrón linfangítico nodular ascendente. Los diagnósticos que se plantearon fueron esporotricosis linfangítica localizada, leishmaniasis esporotricoticae, micobacteriosis atípica, Mycobacterium marinum. El estudio Olstoloclco de tales, mineras y de jardinería. La lesión mostró un patrón de inflamación granulomatoso crónico ulcerado, con microabscesos intraepidérmicos, no se identificaron bacilos acloalcohol resistentes ni hongos. El cultivo de la biopsia en media de agar sabouraud mostró un hongo caracterizado por hifas delgadas tabicadas, con conidios organizados en forma de una roseta en el extremo de las concloloros, compatible con Sporotrix schenkii. La red con intradérmica frente a esporotriquina también fue positiva. El paciente recló tratamiento con yoduro potásico oral y el cuadro se resolvió tras 2 meses de tratamiento. La presentación clínica de este caso es típica de esporotricosis, pero la fuente de la infección, espina de pescado, es rara. A pesar de la mayor incidencia de infecciones par M. marinum entre las marineros y las trabajadores de acuarios, se debe pensar en la esporotricosis cuando estos trabajadores muestren lesiones con un patrón linfangítico ascendente tras haberse lesionado mientras manipulaban pescado. Infección S1 Ondromes CL1 Nicos. La esporotricosis linfangítica se desarrolla habitualmente tras un traumatismo local en una extremidad. El lugar inicial de la lesión mostró un patrón de inflamación granular. Infección adopta el aspecto de un náyul pequeño que puede ulcerarse. Alrededor de 2 semanas después de la aparición de la lesión inicial se forman nádulos linfáticos secundarios que se componen de una cadena lineal de nádulos subcutáneos indoloros que se extienden en sentido proximal a lo largo de la trayectoria del drenaje linfático de la lesión primaria, VFIC63L. Con el paso del tiempo los nádulos se ulceran y secretan pus. Las lesiones cutáneas primarias pueden mantenerse fijas, sin disminución linfangítica. Desde el punto de vista clínico las lesiones son nodulares, verrugosas o ulceradas y a nivel macroscópico simulan un proceso neoplásico, como un carcinoma epidermoide. Es preciso descartar también otras causas infecciosas de lesiones linfangíticas y ulcerosas, como las infecciones por micobacterias y nocardias. Diagnóstico de laboratorio. El DIAN 6 estico definitivo suele necesitar el cultivo de pus o tejido infectado. Ese Schenkii es capaz de crecer en diversos medios mical 6 hicos tras un periodo de incubación 6N de 2 a 5 días y se desarrolla como una levadura de Gemasi 6N a 35 grados centígrados o una forma micelial a 25 grados centígrados, VFIX 632 y 633. La confirmación 6N de laboratorio se logra mediante la conversión de la forma micelial en la forma en fase de levadura mediante el subcultivo a 37 grados centígrados o bien a través de la prueba inmunol 6 GIC de exoantígenos. En los tejidos el microorganismo se desarrolla como una levadura pleomorfa de Gemasi 6N de Tamafio, comprendido entre 2 y 10 Fern, VFIC 633, la cual se observa de forma muy infrecuente en el ser humano. El aspecto de material de esplendor o eplique
Rodea a las células en fase de levadura. Cuerpo asteroide, puede resultar de utilidad, FIC634, aunque también se observa en otros tipos de Infexi 6N, V tabla 631. Se ha comercializado una prueba Siralegis, si bien rara vez se usa en el DIAN 6 éstico de la esporotricosis. Tratamiento. El tratamiento clásico de la esporotricosis linfocutánea consiste en la administrasis 6ND, yoduro de potasio en solucis 6N saturada. La eficacia y el bajo coste de este fármaco lo convierten en una OPSI 6N conveniente, especialmente en los países en vías de desarrollo. No obstante, ha de administrarse a diario a lo largo de 3 o 4 semanas y produce efectos secundarios, como náuseas, hipertrofia de glándulas salivales, con cierta frecuencia. Se ha demostrado que el itraconazol es una alternativa segura y muy eficaz a dosis bajas, por lo que actualmente constituye el tratamiento de Elexis 6N. A los pacientes que no responden pueden pautar. Dosis más altas de itraconazol, terbinafina o yoduro potásico. A los pacientes que no toleran este tratamiento se les puede administrar fluconazol o posaconazol. Aunque es rara, la remisis 6 en espontánea se describí 6 en 13 de los 178 casos registrados en Brasil. La aplicasis 6 en el local de calor también ha demostrado ser eficaz. Dos cromoblastomicosis. Márquez y Cals. Medmaico /diagonal 42, 261, 265, 2004. Describieron el caso de un granjero brasileño de 52 años que consuito par lesiones cutáneas, oscuras pruriginosas. El problema había surgido 2 años antes y había progresado lentamente desde ese momento. El paciente no referfa traumatismos previos, pero recordaba una picadura de insecto en el brazo izquierdo. Inicialmente la lesión se había originado a este nivel en forma de una pápula pequeña eritematosa y elevada. Posteriormente el paciente presentó un nuevo brote de lesiones en la pierna izquierda, y de forma más reciente, en la frente y la mitad izquierda de la cara. La exploración física mostró lesiones extensas en forma de placas descamativas en distintos lugares de la cara, la pierna y el brazo. El estudio directo de las biopsias de las lesiones con hidroxipotásico mostró numerosas células escleróticas, redondeadas pigmentadas y con división bilateral, cuerpos de Medler, Lo, que confirmaba el diagnóstico de cromoblastomicosis. Los cultivos de las biopsias mostraron un hongo muy pigmentado, que se pudo identificar por la tornaclón característica de conidios como Rhinocladiella aquaspersa. Las lesiones mejoraron con ketoconazol y se redujo el prurito. Por desgracia no se pudo continuar el seguimiento del paciente. La cromoblastomicosis par R. aquaspersa es relativamente infrecuente. Además, este caso es poco frecuente porque las lesiones se dispersaron por 3 regiones anatérmicas distintas. La afectación de la cara es muy rara. Dosis más altas de itraconazol, terbinafina o yoduro potásico. A los cromoblastomicosis. La cromoblastomicosis, cromomicosis, caso clínico 632, es una infección 6N fúngica CR6-NICA que afecta a la piel y los tejidos subcutáneos y se caracteriza por el desarrollo de N6 dulos o placas verrugosas de crecimiento lento, FIC635. La cromoblastomicosis es más prevalente en los trópicos, en los que el ambiente templado húmedo y la costumbre de no utilizar calzado ni ropa protectora predisponen a la inoculasis 6N directa con tierra o materia orgánica. Cato infectada. Los microorganismos que se asocian más a menudo a la cromoblastomicosis son hongos pigmentados, Dernatiaceos, pertenecientes a los géneros Fonsecaea, Cladosporium, Exopiala, Cladopialopora, Rhinocladiella y Fialopora. V tabla 631. Morfolo 91. A los hongos responsables de la cromoblastomicosis son hongos miceliales Dernatiaceos, con pigmentasis 6N natural, y la mayoría de ellos son capaces de producir diversas formas cuando se cultivan in vitro. Por ejemplo, las especies de Genera Exofiala pueden crecer como formas miceliales y generar células portadoras de conidios denominados anelidas y como células levaduriformes en las colonias recién aisladas. Aunque la forma básica de estos microorganismos es un hongo micelial tabicado pigmentado, los distintos mecanismos de esporulasis 6N producidos en cultivo dificultan su identificasis 6N específica. Para su identificasis 6N específica puede ser necesario el análisis de la secuencia de ácidos nucleicos. En contraposición 6N a la diversidad morfol 6 geek observada en los cultivos, los hongos causantes de cromoblastomicosis forman en los tejidos células muriformes, es decir, cuerpos escleróticos, cuerpos de Medler, de color mar 6N castaño, consecuen. CIA de la melanina presente en sus paredes celulares, FIC 636.
Tabla 631. Las células muriformes se dividen por tabicación interna y aparecen como células con líneas verticales y horizontales en un mismo piano o en diferentes pianos, VFIC 636. Junto con las células muriformes pueden aparecer hifas pigmentadas. Las células fúngicas pueden hallarse en forma libre en el tejido, aunque la mayoría de las veces se encuentran en el interior de macrófagos o células gigantes. Epidemiología. Por lo general, la cromoblastomicosis afecta a personas que trabajan en zonas rurales de las regiones tropicales. Los agentes etiológicos crecen en las plantas leñosas y el suelo. La mayoría de las infecciones se dan en hombres y afectan a las piernas y los brazos, posiblemente como consecuencia de una exposición profesional. Otras localizaciones corporales son los hombros, el cuello, el tronco, las nalgas, la cara y las orejas. Algunos factores climáticos locales pueden influir en la distribución de las distintas infecciones y los agentes etiológicos. Por ejemplo, las infecciones causadas por Fonsecaea pedrosoy en Madagascar se observan en zonas con altas precipitaciones, 200,300 cm anuales, mientras que las causadas por Cladopialopora carrioni en esa misma isla se dan en áreas de escasas precipitaciones, 5060 cm anuales. En el continente americano F. pedrosoy representa el principal microorganismo implicado en las cromoblastomicosis. Y sus lesiones suelen afectar a las extremidades inferiores. Por el contrario, el agente etiológico más frecuente en Australia es Carrión 2 y las lesiones se localizan la mayoría de las veces en las extremidades superiores, especialmente en las manos. No se ha descrito la transmisión horizontal en el ser humano. Síndromes clínicos. La cromoblastomicosis tiende a ser una entidad pruriginosa progresiva indolente crónica y resistente al tratamiento. En la mayoría de los casos los pacientes no consultan hasta que la infección está bien establecida. La enfermedad se manifiesta con pequeñas pápulas verrugosas cuyo tamaño aumenta lentamente. Se han descrito varias variantes morfológicas de la enfermedad que comprenden desde lesiones verrugosas hasta placas aplanadas. Las infecciones establecidas se manifiestan con grandes proliferaciones verrugosas semejantes a una coliflor que suelen agruparse en una misma región, VFIC 635. Pueden formarse lesiones secundarias debidas a la autoinculación. A menudo las lesiones tipo placa desarrollan una cicatriz central conforme aumenta su tamaño. Pueden tener lugar procesos de ulceración y formación de quistes. Las lesiones de gran tamaño son hiperqueratóxicas y la extremidad está muy distorsionada. Debido a la fibrosis y el linfedema secundario, VFIC 635. El individuo puede contraer una infección bacteriana secundaria que contribuye a la linfadenitis regional, la linfangiectasia y la elefantiasis final. Diagnóstico de laboratorio. Las manifestaciones clínicas, VFIC 635, los hallazgos anatomopatológicos de células muriformes marrones, VFIC 636, y el aislamiento en cultivo de uno de los hongos implicados en esta infección, tabla 631, permiten confirmar el diagnóstico. Las muestras por raspado obtenidas a partir de la superficie de lesiones verrugosas con pequeños puntos oscuros pueden revelar las células características cuando se tratan con hidróxido potásico, KOH, al 20%. Las muestras de biopsia sometidas a la tinción de hematoxilina eosina, VCAP60, también ponen de manifiesto la presencia de microorganismo en la epidermis o microabscesos que contienen macrófagos y células gigantes. La reacción inflamatoria es supurativa y granulomatosa, y se observa fibrosis dérnica e hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Los microorganismos se cultivan con facilidad a partir de las lesiones, aunque su identificación puede entrafiar algunas dificultades. No se ha comercializado ninguna prueba serológica para la cromoblastomicosis. Tratamiento. Con frecuencia el tratamiento con antifúngicos específicos carece de eficacia debido al avanzado estado de la infección 6N en el momento de la presentación. El itraconazol y la terbinafina parecen constituir los fármacos más eficaces. Más recientemente se ha empleado el posaconazol, con resultados modestos. Estos fármacos se combinan con frecuencia con flucitosina en los casos refractarios. Se ha tratado de reducir las lesiones de mayor tarnafio mediante la aplicación de calor o crioterapia antes de la administración de antifúngicos con el propósito de mejorar la respuesta. La cirugía no está indicada debido al riesgo de recidivas en la cicatriz. Las lesiones de larga duración pueden presentar un carcinoma epidermoide, por lo que es preciso practicar una biopsia de cualquier lesión con áreas atípicas o proliferaciones carnosas, para descartar esta complicación. Micetoma eumic 6 tico. Los micetomas eurnicóticos se deben a la infección por un hongo verdadero, a diferencia de los micetomas actinomicóticos, que están causados por actinomicetos aerobios, bacterias. Esta sección se ocupará exclusivamente de los micetomas eumicóticos. Al igual que sucede en la cromoblastomicosis, la mayoría de los micetomas eumicóticos se registran en las regiones tropicales. Desde el punto de vista clínico, un micetoma se define como un proceso infeccioso granulomatoso crónico, localizado que afecta a tejidos cutáneos y subcutáneos. Se caracteriza por la forma Sayen de numerosos granulomas y abscesos, los cuales contienen grandes agregados de hifas fúngicas conocidos como granules o granos.
Estos granos albergan células que presentan unas elelamativas modificaciones de sus estructuras internas y externas, desde reduplicaciones de la pared celular hasta la formación de una matriz extracelular que actúa como cemento. Los abscesos drenan al exterior a través de la piel y con frecuencia expulsan granules. El proceso puede ser bastante amplio y deformador, y conlleva la destrucción de músculo, fascias y hueso. Los hongos responsables de los micetomas eumicóticos conforman un grupo muy diverso. Pertenecen a géneros como Pyoacremonium, Curbularia, Fusarium, Madureya, Mediacopsis, Diatropila, Trematospa aerea, Exopiala, Falciformispora y Excedosporium. Pseudayescheria, V tabla 631. Morfología. Los granules de los micetomas eumicóticos están formados por hifas fúngicas tabicadas con una anchura de 2 a 6 m o más, son dernatiaceos, granos negros o hialinos, granos pálidos o blancos, dependiendo de cuál sea el agente tiol 6-gico de la enfermedad, FIC 637. Con frecuencia las hifas están distorsionadas y adoptan morfologías y tamafios singulares. Con frecuencia se observa la presencia de grandes clamidoconidios esféricos de pared gruesa. Las hifas pueden embeberse en una sustancia amorfa que actúa como cemento. El material de Explendor Euepli suele interdigitarse entre los elementos miceliales en la periferia de grano. Los granules eornicóticos se diferencian de los actinomicóticos en sus características morfológicas: filamentos ramificados frente a hifas tabicadas y clamidoconidios, y de tinción. Bacilos en rosario gram positivos frente a hifas positivas para la tinción de ácido periódico de Schiff, Paz, y Metenami. Na argentica de Gamery, GMS, VCAP 60. La identificación definitiva de hongo o actinomiceto implicado suele exigir el cultivo de microorganismo. Microorganismo. Epidemiologfa. Los micetomas se observan principalmente en regiones tropicales con escasas precipitaciones. Los micetomas eumicóticos son más prevalentes en África y el subcontinente indio, aunque también se observan en Brasil, Venezuela y Oriente Medio. Los pacientes se infectan a partir de fuentes ambientales por la introducción percutánea traumática de agente etiológico en alguna parte corporal expuesta. La afectación más frecuente se da en los pies y las manos, aunque también se pueden observar infecciones en la espalda, los hombros y la pared torácica. Los hombres se ven afectados con una frecuencia mayor que las mujeres. Los hongos causantes de los micetomas eumicóticos son distintos en cada país, y las especies que son prevalentes en una zona geográfica no suelen serlo en otras. Los micetomas no son contagiosos. Síndromes clínicos. De modo semejante a lo que sucede en la cromoblastornicosis, los pacientes con un micetoma eumicótico suelen acudir a consulta con una infección de larga duración. La lesión inicial es un nódulo o placa subcutánea indolora de pequeño tamaño que crece de forma lenta y progresiva. Conforme se desarrolla el micetorna, el área afectada se hipertrofia gradualmente hasta desfigurarse como consecuencia de la inflamación y la fibrosis crónicas. Con el paso de tiempo aparecen fístulas en la superficie cutánea que drenan un líquido serosanguinolento que suele contener granules visibles a simple vista. La infección suele atravesar los pianos tisulares y origina la destrucción local de músculo y hueso. Es muy infrecuente la diseminación hematógena o linfática desde un foco primario hasta una localización distante o las vísceras. Diagnóstico de laboratorio. La clave de diagnóstico de micetoma eumicótico radica en la demostración de la presencia de granos o granules. Los granos pueden observarse a simple vista en las fístulas de drenaje o en una preparación microscópica. También se puede obtener material mediante una biopsia quirúrgica profunda. Los granos se tratan con KOH al 20% para su visualización al microscopio. Habitualmente se observa con claridad la presencia de hifas y de pigmentación. Se pueden lavar los granos con el fin de cultivarlos o fijarlos y cortarlos para estudio anatomopatológico. Los granos se visualizan con facilidad en tejidos tejidos con HEV-FIC 637. Pueden ser valiosas algunas tinciones especiales, como las tinciones de Paz y GMS. A pesar de que el color, la forma, el tamafio y la morfología microscópicos pueden ser característicos de cada agente etiológico, la identificación definitiva de microorganismos suele precisar su cultivo. Casi todos los microorganismos son capaces de crecer en los medios micológicos estándar. Sin embargo, la inclusión de un antibiótico, como la penicilina, permite inhibir el crecimiento de bacterias contaminantes que podrían desplazar al hongo. Tratamiento. El tratamiento de micetoma eumicótico no suele obtener resultados satisfactorios. La respuesta de los distintos hongos causantes de la enfermedad a la anfotericina B, el ketoconazol o el itraconazol es variable y a menudo escasa, aunque estos tratamientos pueden ralentizar la evolución de proceso. Recientemente se han descrito respuestas prometedoras con el tratamiento con terbinafina, voriconazol y posaconazol.
En general, la excisión local carece de eficacia o es inviable y la amputación constituye el único tratamiento definitivo. La decisión de proceder a la amputación ha de tener en cuenta la velocidad de progresión, los síntomas, la disponibilidad de prótesis adecuadas y las circunstancias de cada paciente, ya que se trata de infecciones de progresión lenta que pueden ralentizarse al administrar un tratamiento antifúngico específico. Por todas estas razones es obligatorio diferenciar el micetoma eurnicotico de micetoma actinomicotico. El tratamiento farmacológico suele ser eficaz en los pacientes con esta última entidad. Entomoftoromicosis subcutánea. La entomoftoromicosis subcutánea, también llamada mucormicosis subcutánea, se debe a la infección por mucormicetes de orden Entomoptorales, Conidiobolus coronatus y Basidiobolus ranarum, Aptosporus, V tabla 631. Ambas especies de hongos causan una forma subcutánea crónica de mucormicosis que se produce esporádicamente, como consecuencia de la inoculación traumática de hongo presente en residuos vegetales en los climas tropicales. Los patógenos se diferencian en la localización anatómica de la infección. B. ranarum causa una infección subcutánea de las extremidades proximales en la población pediátrica, mientras que la infección por C. coronatus se localiza en el área facial, predominantemente en el adulto Gdofix. 638 y 639. Morfología. La morfología de los hongos causantes de la entomoftoromicosis subcutánea en los tejidos difiere de la de los mucormicetes mucorraceos. Las hifas aparecen en un número reducido y a menudo en forma de fragmentos rodeados de material de esplendor, o plim muy eosinófilo, FIC 6310. La respuesta inflamatoria es granulomatosa y rica en eosinófilos. Los fragmentos de hifa presentan una pared delgada y se tifien débilmente. Aunque son infrecuentes, los tabiques son más prominentes que los observados en la familia Mucoraceae. Las hifas de la familia Entomoptoraceae no invaden los vasos sanguíneos. Figura 63 a 10. Entomoftoromicosis subcutánea. Epidemiología. Ambos tipos de entomoftoromicosis subcutánea son más prevalentes en África y en menor medida en India. La infección producida por B. ranarum se ha descrito también en Oriente Medio, Asia y Europa, mientras que la causada por C. coronatus se ha descrito en Latinoamérica, África e India. Ambos hongos son saprófitos que subsisten en hojas y residuos vegetales. B. ranarum también se desarrolla en los contenidos intestinales de pequeños reptiles y anfibios. Ambas entidades son infrecuentes y no se conoce ningún factor predisponente de la enfermedad, por ejemplo, acidosis o inmunodeficiencia. Se cree que la infección por B. ranarum se contrae como consecuencia de la introducción traornática del hongo en los tejidos subcutáneos, de los muslos, las nalgas y el tronco. Esta forma de entomoftoromicosis subcutánea afecta mayoritariamente a nifios. El 80% de los pacientes tiene menos de 20 afios, con una proporción hombre-mujer de 3:1. La infección por C. coronatus comienza tras la inhalación de sus esporas, las cuales invaden a continuación los tejidos de la cavidad nasal, los senos paranasales y los tejidos blandos faciales. Se ha descrito una proporción hombre-mujer de 10:1, y la enfermedad se registra fundamentalmente en adultos jóvenes. La infección pediátrica es poco frecuente. Síndromes clínicos. Los pacientes infectados por B. ranarum presentan masas móviles gomosas discoides que pueden alcanzar unas dimensiones considerables si se localizan en el hombro, la pelvis, la cadera y los muslos. TUBFIC 639. Las masas pueden expandirse localmente y terminar por ulcerarse. Es infrecuente la diseminación o la afectación de otras estructuras más profundas. Recientemente se ha comunicado la basidiobolomicosis gastrointestinal en el sudoeste de EUBU. La infección 6N por C. coronatus se restringe al área rinofacial y el paciente no suele acudir a consulta, hasta presentar una notable tumefacción del labia superior o la cara, VFIC 638. La tumefacción es firme e indolora y puede progresar con lentitud hasta afectar al puente nasal y las partes superior e inferior de la cara, incluyendo las órbitas. La deformidad facial puede ser muy llamativa, no se produce, sin embargo, la extensión intracraneal, dado que la invasión de patógeno no incluye los vasos sanguíneos. Diagnóstico de laboratorio. A pesar de las llamativas características clínicas de la infección, el diagnóstico de ambos tipos de entomoftoromicosis subcutánea exige la realización de una biopsia. Los hallazgos anatomopatológicos son idénticos para ambos microorganismos. VFIC 6310. Destacan los focos de inflamasis 6N con IE-sin 6 filos y las hifas típicas de los mucormicetos, que se rodean frecuentemente de material eosinófilo de esplendor o EPLI. Se pueden cultivar los hongos a partir del material clínico en medias micológicos estándar. Tratamiento. Las dos infecciones citadas se tratan con itraconazol.
También se ha utilizado el yoduro de potasio en solución saturada por vía oral como tratamiento alternativo. La cirugía plástica puede ser necesaria en los pacientes infectados por Secoronatus debido a la extensa fibrosis residual tras la erradicación del hongo. Feoifomicosis subcutánea. El término feoifomicosis, caso clínico 633, se emplea para describir un grupo heterogéneo de micosis producidas por varios hongos pigmentados o dermatiaceos que se desarrollan en los tejidos en forma de hifas irregulares, FIC 6311, en lugar de las células muriformes Scler 6 ticas observadas en la cromoblastomicosis, V tabla 631 y FIC 636. Estas infecciones pueden deberse a un amplio abanico de hongos, todos los cuales se desarrollan como saprófitos en el suelo, la madera y la vegetación en descomposición. Los procesos feoifomicóticos pueden dividirse en de caso clínico 63 a 3 feoifomicosis en un superficiales, subcutáneos y profundos o diseminados. Las formas superficiales, VCAP 62, y profundas, VCAP 65, se comentan en los capítulos correspondientes. Las formas subcutáneas se describen en esta sección. Feoifomicosis en un paciente con trasplante renal. Márquez y Cals. Med-Maico/44, 676, 2006. Describieron el caso de una feoifomicosis subcutánea en un receptor de trasplante renal. El paciente era un tabético de 49 años que había recibido tratamiento inmunosupresor durante 5 años con prednisona y ciclosporina tras un trasplante renal. Kensal 6 por una historia de un aro de evolusi 6N de lesiones en el pie con secresi 6N. El paciente no referfa traumatismos locales, pero ha estado trabajando en actividades rurales cuando present 6 la primera clínica. Había recibido tratamiento por una posible infección 6N bacteriana sin respuesta. La explorasis 6N dermetal 6 geek mostra 6-2 tumores cústicos eritematosos confluyentes en el dorso del pie izquierdo con puntos de drenaje por los que emanaba una secresis 6N serosanguinolenta. La tomografa computarizada local mostra 6 lesiones hipodensas delimitadas. Serialia 6 una punci 6N aspirasi 6N y una biopsia para confirmar el dian 6 estico de sospecha de feo. Ifomicosis. El estudio Histol 6 Gico mostra 6 un intenso infiltrado inflamatorio. Con escasas hifas. El cultivo de la biopsia mostra 6 un hongo de crecimiento lento que al final EDAP 6 una colorasis 6N, Beisa gris, MAR 6N. Finalmente se identifica 6 el microorganismo como Paeoacremonium parasiticum mediante una combinasis 6, N de métodos de identificasis 6N morfol 6 gicos y moleculares. El paciente recibe 6 tratamiento con itraconazol combinado con irrigasis 6N local y una reduxis 6, N de la dosis de ciclosporina, ahí se consigue 6 una respuesta satisfactoria. Este caso ilustra la aparente tendencia de los receptores de trasplantes de 6 ganos inmunodeprimidos que sufren infecciones localizadas por P. parasiticum a adquirir estas infecciones sin traumatismos reconocidos. No está claro si estas infecciones se adquieren a través de fisuras cutáneas menores o mediante la inhalasis 6N o ingesta de partículas infecciosas, con posterior translocasis 6N a los lechos capilares subcutáneos, en los que una temperatura levemente disminuida u otras condiciones locales pueden inducir su crecimiento. Superficiales, subcutáneos y profundos o diseminados. Las formas morfologfa los agentes etiológicos de la feoifomicosis subcutánea confirman un grupo numeroso y diverso. V tabla 631, aunque todos ellos se desarrollan in vitro como hongos miceliales productores de pigmento y aparecen como hifas irregulares de pared oscura y células levaduriformes en los tejidos, VFIC 6311. Las hifas tienen una anchura comprendida entre 2 y 6 Hern. Pueden ser ramificadas o tabicadas y a menudo presentan una constricción en el punto de tabicación. Pueden existir estructuras vesiculares de morfologías anormales de pared gruesa y de arnetro de hasta 25 Hern, así como estructuras levaduriformes de gernación. La pigmentación de la pared celular puede variar de clara a oscura, y la confirmación de la naturaleza dermatiacea del hongo puede requerir tinciones especiales, como la TINSI 6N de melanina de Fontana Mason. En los cultivos, los distintos hongos proliferan como formas miceliales de color negro o MAR 6N y se identifican por el modo característico de esporulasis 6N. Epidemiologfa. Se ha descrito la implicasis 6N de más de 20 hongos de matiaceos diferentes en la feoifomicosis subcutánea. Los agentes etiológicos que con mayor frecuencia se asocian a esta entidad son Exopiala janselmi, Alternaria, Curbularia y el genera Paeoacremonium, V tabla 631. Se cree que la infección se debe a la inoculación traumática de patógeno, ya que estos hongos se desarrollan en el suelo y los residuos vegetales. De hecho, se ha detectado la presencia de astillas de madera en el material anatornopatológico, lo que parece indicar este modo de inoculación y la posibilidad de que la formasis 6ND quiste feoifomic 6 tico característico sea una reaxis 6N a la implantación.
No se ha elaborado ninguna explicación al hecho de que algunos microorganismos produzcan quistes Phaeophomic 6, ticos y otros den lugar a micetomas. Nicos. La mayoría de las veces las feoifomicosis subcutáneas comienzan con un quiste inflamatorio solitario. Por lo general, las lesiones aparecen en los pies y las piernas, aunque también pueden verse afectadas las manos y otras regiones corporales. Las lesiones crecen de forma lenta y se expanden a lo largo de varios meses o afios. Pueden ser firmes o fluctuantes y suelen ser indoloras. Cuando se localizan en la proximidad de una articulasis 6N pueden confundirse con un quiste sinoviale, hipertrofiarse hasta dificultar los movimientos. Otras manifestaciones de la enfermedad son la formasis 6N de lesiones pigmentadas tipo placa que presentan indurasis 6N pero no producen dolor a la palpasis 6N. DIAN 6 estico de laboratorio. El DIAN 6 estico se elabora tras la excisis 6N quirúrgica de quiste. En el examen anatomopatol 6 gico se observa un quiste inflamatorio rodeado de una cápsula fibrosa, una reaxis 6N granulomatosa y un área de necrosis central. Existen elementos fúngicos de Ernatia CIOU solitarios y agrupados tanto en el interior de células Guygan, TES como en los residuos NECR6 ticos de la matriz extracelular, VFIC 6311. En general, la pigmentasis 6N se aprecia con facilidad en el tejido tenido con E. El microorganismo crece in vitro y se identifica por su modo de esporulasis 6N. Tratamiento. El principal tratamiento es la excisis 6N quirúrgica. Es posible que las lesiones tipo placa no sean susceptibles a este abordaje, aunque suelen mostrar una respuesta al tratamiento con itraconazol asociado o no con flucitocina de forma simultánea. El posaconazol, el boriconazol y la terbinafina pueden ser también activos frente a este grupo de hongos.